De nuevo, 5 minutos de la resistencia con la plataforma Voz Libertaria de Venezuela. Hoy mi invitado Iván Cánovas, dirigente político del partido Vox, responsable de la parte juvenil o de los jóvenes de Vox. Antes de la siguiente pregunta, quiero invitar a todos aquellos suscriptores que todavía no lo han hecho, que solamente tocando la campanita pueden apoyar esta plataforma, y les recuerdo que es totalmente gratuito. Esta es la voz de la libertad de Venezuela, pero también es una ventana para defender la democracia de España. A partir de hoy voy a empezar a acuñar la ventana de la libertad de Venezuela y la ventana de la defensa de la democracia de España. Y por esa razón hoy me siento orgulloso de tener a un joven tan brillante, tan claro, y que tiene una responsabilidad sobre su espalda que yo no se la envidio, como es convencer a los jóvenes a politizarse para defender la libertad y la democracia de España. Iván, la siguiente pregunta, y yo creo que debemos de incidir allí. Bueno, estamos claros de que, y quiero, por cierto, no hacerte una corrección, sino una observación, porque esa es parte del lenguaje que han ido creando la izquierda a través del tiempo para confundir, y lo hacen tan bien que nosotros, los que somos opuestos, a veces utilizamos esas terminologías. Cuando tú me hablabas, por ejemplo, de una educación politizada por ellos, yo quisiera intentar corregirte que ojalá tuviera politizada. Lo que pasa, como sucedió también en Venezuela, es que la han partidizado. Y cuando la partidizan es cuando revientan a las instituciones para imponer ellos sus estrategias de dominio y de crecimiento. Entonces era más una observación, porque esas son las cosas que debemos de ir como que corrigiendo. Y por supuesto, como lo acabo de señalar, si algo estamos claros, que la fortaleza más grande que tiene este proyecto global, diabólico, yo digo, siempre empleo la palabra diabólico porque soy cristiano y creo, por supuesto, así como creo en Cristo, creo en que existe Lucifer. Entonces, ellos representan esa oscuridad de Lucifer y tienen en sus arcas muchísimo dinero, que precisamente es lo que le permite el dominio mediático, que como todos sabemos es ahorita pues el arma más grande que tiene la humanidad para dominar a los semejantes. Y bueno, está de más decirte, Iván, que esta pequeña ventana también le pertenece a ustedes, a los españoles, a los jóvenes y a los que defienden la democracia. Eso es un comentario para formularte la siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer los que no somos tan jóvenes para ir coincidiendo y sobre todo para ir identificando al enemigo, porque son enemigos de las libertades, son enemigos, y por eso nos aceptamos? ¿Qué debemos de hacer, Iván, de manera racional para ir quebrando las estrategias que ellos van produciendo en el tiempo y en el espacio? Desde luego lo que creo que no hay que hacer es ser tibios. Lo que creo que no hay que hacer es menospreciar o infravalorar al enemigo o al rival contra el que nos enfrentamos, ¿no? Eso es lo primero. Mucha gente de edad adulta, bueno, que parece que tiene la tentativa de quitar hierro al asunto, como que quitando hierro al asunto no sucede. Y ese es el primer error que hay que sacar de en medio, ¿no? Pero bueno, al final creo que la tarea es intergeneracional, Luis. No va más allá de franjas de edades, es intergeneracional. Tenemos que ser conscientes, como digo, de a qué nos enfrentamos, y debemos crear una comunidad fuerte, ante todo, porque si hasta ahora hemos visto que han usado todo lo que han conseguido, usado toda esa fuerza, lo que está por llegar aún es peor. O sea, yo ya hablo aquí en España, yo ya me temo que estos 6 meses van a ser tremendos, ¿no? Tremendos. Van a usar toda la fuerza que puedan para acelerar plazos
en su proceso, ¿no? En su agenda ideológica. Entonces debemos crear comunidad, debemos estar unidos. No quiere decir nada de ser sectarios, ni mucho menos, pero sí que debemos crear comunidad porque ellos van a usar todas las herramientas para confundir a la población. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de vivir en comunidad y de que nuestro trabajo sea constante para luego salir al exterior de nuestros círculos e intentar convencer a la gente. Entonces nuestro trabajo tiene que ser constante. No puede ser que por ejemplo, denunciemos un día una cosa y luego tardemos un mes en volver a denunciar la misma. Día a día. No puede ser que ellos hagan un titular, que ellos, no sé, ejecuten una ley que atenta y coarta contra nuestras libertades y una la pasemos por encima y la otra no. No, hay que denunciarlo todo. Hay que presentar una batalla cultural. Esa es la palabra, ¿no? Hay que presentar batalla cultural ante la izquierda, ante el socialismo y ante el comunismo, porque solo así seremos capaces de plantear dilemas dentro de la sociedad, porque ya de por sí carece, como hemos dicho, de capacidad crítica, pues si nos quedamos sumisos y no digamos, planteamos esa batalla cultural y no presentamos una alternativa, pues obviamente la gente va a seguir sumisa y consumiendo la información que la izquierda considere. Sin embargo, si aparece una plataforma como es Vox, donde da la oportunidad a la gente como yo, como mis compañeros, que somos capaces de usar esa herramienta que es el tercer partido en el Congreso de Diputados, la tercera fuerza de España, para denunciar día tras día lo que se nos viene, lo que se nos va a venir, quizás estaremos más cerca, obviamente, presentando esa batalla cultural, estaremos más cerca de poder generar discusión dentro de la sociedad, que algunos llaman confrontación. Para nada, los que crean confrontación y división social son ellos. Nosotros simplemente defendemos esa imposición que ellos quieren hacer para acabar contra nuestra libertad y la democracia, ¿no? Fíjate, Iván, y ahora te va a hablar pues el venezolano puro y el venezolano más que comunicador social, el dirigente político. No voy a mentirte, pues que no lo soy desde hace más de 30 años. En este momento, los movimientos sociales, los movimientos en resistencia organizados, que son muchísimos, que nos estamos unificando en una plataforma que llamamos Unión de la Resistencia Ciudadana, tenemos una especie de confusión, yo diría de preocupación frente a la posición que ha asumido Vox frente al tema venezolano, toda vez que su máximo líder, Santiago Abascal, y hay un eurodiputado que yo, por cierto, respeto mucho y que considero que es uno de los que está más cerca de lo que está pasando en Venezuela, de las políticas de América, que es el diputado Germán Tex. Pero fíjate, nos preocupa que hasta el momento Vox ha estado haciendo puentes, tratando de entenderse con los socialistas venezolanos. Y prueba de ello es lo que te señalaba en la parte anterior. Leopoldo López, pues todos sabemos a estas alturas cómo salió de Venezuela. Sabemos que salió bajo el amparo del gobierno de Pedro Sánchez, obviamente. Los detalles los vamos a ir sabiendo poco a poco. Incluso sabemos que entró incluso hasta indocumentado, pero ese no es el tema importante en este momento. La pregunta es, ¿cómo es que Vox se identifica con los factores socialistas venezolanos y hasta el momento no ha hecho ni siquiera un intento para acercarse a los factores que somos los más parecidos a ustedes? En este caso, la Unión de la Resistencia, los movimientos sociales venezolanos, los movimientos de derechas venezolanos que también existen, que me lo han señalado categóricamente. Yo pudiera hablarte incluso de los repúblicos, que lo lidera un gran venezolano llamado Alberto Franceschi, que me consta que desde que Vox se inició, siempre lo ha vendido como la gran alternativa que puede ser el que salve a la democracia española de la partidocracia, del bipartidismo del PP y del PSOE. Entonces,
tú como joven no lo han discutido, no lo han analizado, Iván. Bueno, mira, Luis, nosotros, como te digo, más allá de ser un partido político, la gente que formamos Vox, somos gente con unas condiciones muy férreas, ¿no? Nos suelen llamar radicales. Hombre, si radical quiere decir tener muy claras tus posiciones y defender la libertad, pues por encima de todo, pues puede ser que seamos radicales. Esas son las convicciones que nos mueven. Entonces, si le sumamos a esas convicciones de la libertad y de la prosperidad de las naciones, tenemos que sumarle en nuestra histórica tarea y obligatoriedad de prestar atención a Sudamérica y a Centroamérica, ¿no? A esas naciones hispanas, porque es nuestra obligación hacerlo. Y no sé, puede ser que haya habido errores en algún momento. Yo desconozco cómo se ha llevado a cabo el proceso de contactos de Vox con los miembros que acabas de hablar, de políticos venezolanos. Yo lo desconozco, pero bueno, quizá han podido haber errores. Yo tampoco sé al revés. Luis, yo también te interpelo a ti, si Unión Venezolana o esas otras personas que has dicho que sí que pueden ser una alternativa real, o sí que son defensores reales de volver a recuperar aquella Venezuela de la que muchísimos españoles emigraban hacia Venezuela porque era una nación totalmente próspera y libre. Yo no sé si han hecho algún tipo de contacto con Vox para llegar a explicar esta situación. No lo sé, yo creo que hablando se entiende la gente. Desde luego, más allá de partidos políticos y más allá de estrategias partidistas o tacticistas, yo creo que lo importante es que tenemos los mismos valores y las mismas convicciones y el mismo propósito de luchar contra ese mismo rival, contra ese mismo enemigo, que es el que quiere acabar con el mismo que acabó con las libertades en Venezuela, es el que lo quiere acabar aquí en España. Entonces, yo creo que ese es el punto de partida importante, eso es lo que nos une y eso es por donde debemos empezar, Luis. Si a partir de aquí nace una corriente que sea capaz de entablar relaciones oficiales con Vox, yo no lo sé, tampoco tengo esa posición en el partido que la pueda llevar a cabo. Ahora, desde luego, yo sí que voy a luchar férreamente por convencer y por llevar a cabo y por dar altavoz a mis valores y mis convicciones, que considero que obviamente cada uno tiene sus tintes y tiene sus siempre podemos pensar diferentes en algunas cosas, pero en lo básico estamos de acuerdo. Y yo creo que eso es lo importante, Luis, ¿no? Empezar a crear esa comunidad, como antes te comentaba, y a intentar convencer desde abajo a la gente, al español de a pie o al venezolano de a pie. Y a partir de ahí, las estrategias políticas quedarán a un margen porque siempre nos unirá más esos valores, esas convicciones. Yo creo que el objeto y el objetivo y la misión por la que estamos aquí es la misma, pero creo que tarde o temprano Vox acabará acertando en su aliado en Venezuela. Bueno, déjame responderte rápidamente que sí, no solamente lo hemos estado buscando a los niveles que nos corresponde, sino que incluso vamos a continuar haciéndolo y yo creo que esta entrevista, de alguna manera, con la sinceridad que lo estamos haciendo, lo está demostrando. Porque, repito, me encantaría creer de que Vox crea más. Ojalá que su pensamiento político y estratégico sea creer más en la fuerza de los jóvenes y de sus bases. Luis, yo puedo llegar a entender las decepciones que pueden dar según qué situaciones, ¿no? Ya te digo, yo no puedo decir, no sé a qué contexto te refieres, a qué situación te refieres, no puedo hablar por el nombre del otro. Yo solo te digo que la responsabilidad que tiene Vox con las convicciones que yo particularmente tengo y defiendo son totales, y también la responsabilidad que tiene Vox con las naciones hermanas hispanoamericanas también es total. Entonces, por lo tanto, estamos en el mismo barco, estamos en el mismo frente, porque luchamos contra lo mismo y estamos a favor. Ya yo me siento dual como Unión de la Resistencia Ciudadana Venezolana, ya yo me siento dual a través tuyo. Y ya eso para mí es muy importante. La fuerza de los jóvenes para mí es la gran palanca del planeta Tierra. Y fíjate que
vamos a aumentar un poco el análisis, porque esto va a servir mucho para la tarea que tú estás realizando de cara a los jóvenes españoles. Fíjate, en el mes de agosto, en el Parlamento Europeo, Vox presentó allí un informe coincidente con otros eurodiputados, con el caso de Venezuela, que nosotros lo saludamos, donde incluso se planteaba la posibilidad de que toda la comunidad europea evacuara a los embajadores, bueno, a los usurpadores embajadores de Maduro, a sus cónsules, y que los empezaran a sancionar, tan como lo ha venido haciendo Donald Trump a través de su gobierno en Estados Unidos. Bueno, ese informe fue modificado y fue acordado en su modificación por un pacto hecho por el PSOE y el PP. Y el vocero fue precisamente Leopoldo López Gil, que es el padre de Leopoldo López. Eso es así como te lo estoy diciendo. O sea que yo voy a empatar eso con lo que acaba de pasar hace apenas una semana en el Parlamento español. La moción de censura que, a mi modo de ver, valientemente presentó Vox, y creo que correctamente, de cara a la defensa de la democracia venezolana, bueno, fue aplastada por los socios de toda la vida, por el bipartidismo, y eso es natural para ellos, porque ellos quieren tener el control de las instituciones para seguir haciendo lo que han hecho los 41 años. Lo que pasó en mi país, como te lo repito, con el bipartidismo Adeco y Copellano. Entonces es allí donde yo digo, bueno, yo espero, y lo voy a esperar no ahora de parte de Abascal, lo voy a esperar de parte de los jóvenes a través, por ejemplo, de tu vocería, que entiendan que América es el ensayo y es donde incubaron la semilla que hoy está aquí germinada. Y que el único, y lo voy a decir responsablemente, que está enfrentando a esa globalización con la espada en la mano es Donald Trump. Y mira, y esto sí es interesante que se lo digamos a la gente, Iván. ¿Cuál es la agenda que tiene el PP y el PSOE y Podemos para Venezuela con Leopoldo López y con Guaidó? Unas elecciones presidenciales creíbles, pero creíbles para que continúe el socialismo en Venezuela. El socialismo rojo del chavismo, que es el que representa el PSOE, y el socialismo azul, que representaría Juan Guaidó, Leopoldo López y los 4 partidos. Ahora, ¿qué somos la Unión de la Resistencia Ciudadana? El 87% de los venezolanos. Ahora, con eso es lo que yo creo que tienen de empezar a tener alguna relación los factores que creen efectivamente que hay que defender a la democracia española. Lo explico de esa forma para que los que nos ven y nos escuchen sepan de qué estamos hablando. Estamos hablando de que lamentablemente el socialismo comunista nos está ganando la pelea, nos está ganando la batalla, y tenemos que aceptarlo, Iván. Entonces la pregunta que te quiero formular sobre todo esto que te estoy explicando, porque la idea es que también ayudemos a entender, y por eso voy a seguir haciendo programas con dirigentes políticos y con ciudadanos españoles, para que vayamos haciendo el binomio. Estará entendiendo, por eso te explicaba, te preguntaba en la parte anterior, que si los jóvenes españoles están entendiendo lo que está pasando en América, en el caso de Venezuela. Ahora te lo voy a ampliar. Estará entendiendo la parte política que adversa el socialismo comunista español. Estará entendiendo la importancia de lo que significa América para el resguardo de la democracia global, así como lo están entendiendo los comunistas socialistas, porque ellos sí lo están entendiendo desde hace muchos años y lo vienen trabajando. ¿Crees tú que lo están entendiendo la mayoría de los españoles? Te lo he venido diciendo durante esta charla, esta bonita charla que estamos teniendo interesante. Has dicho una gran verdad que anteriormente lo he comentado yo. Fue
fue el campo de pruebas Venezuela para toda Hispanoamérica, para toda Sudamérica, que actualmente está sufriendo ese mismo germen y esa misma agenda ideológica. Y aquí España lo va a ser para Europa, obviamente. La gente no puede ser que lo entienda o no lo entienda, pero nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros tenemos muy claro que primero el enemigo y el rival a que nos enfrentamos, y luego que, obviamente, si nos quedamos de brazos cruzados, como tú bien has dicho, el bipartidismo actual no es la solución, sino causa del problema. Has mencionado a Donald Trump. Mira, lo voy a poner en contexto fácil. Aquí en España, todos los partidos políticos, todos, han apoyado abiertamente, que está en el Congreso de Diputados, han apoyado abiertamente a Biden, excepto Vox, que es el que apoya abiertamente a Donald Trump. Estamos hablando que desde los comunistas de Podemos hasta el Partido Popular, porque Tusk, que es el portavoz del Partido Popular Europeo, pero aquí también que lo entiendan, igual que antes he hablado del entramado que hay administrativo y de órganos públicos en la nación española, hay que sumarle los órganos europeos, que también tienen muchísimo poder y en algunos momentos quitan soberanía a los países miembros, ¿no? Bueno, pues el Partido Popular Europeo, que es ese grupo dentro del Parlamento Europeo que juntan toda esa democristianos falsamente llamados, se autodenominan democristianos entre ellos, o centroderecha, ¿no? Ahora se llaman centroderecha, antes se llamaban democristianos, ahora se llaman centroderecha, incluso centro, a secas, es el Partido Popular Europeo. Bueno, pues ha apoyado abiertamente a Biden, ¿no? Esto que nos viene a decir que la moción de censura que tú has comentado anteriormente, valientemente propuesta y defendida, y que respondió a una exigencia de la calle, no solamente los votantes de Vox exigimos que hicieran eso. Algunos se llevaban a la cabeza y decían que la moción de censura no valía para nada. Oiga, perdone, lo primero que tiene que hacer un partido político es representar a sus votantes, y si los votantes pedíamos que hicieran una moción de censura, a algunos les parece raro, pero que un grupo parlamentario lleve las exigencias de sus votantes al hemiciclo, les ha parecido raro a algunos, pero eso fue lo primero que se hizo, y luego porque era una exigencia generalizada. La moción de censura no había sido nunca tan necesaria, ¿no? Es un gobierno que lo está llevando al mayor déficit público, a la mayor tasa de paro, a la ruina y a la falta de prosperidad para España, ¿no? Y al desastre del coronavirus, que no ha salido ningún. Sí, desde luego ha priorizado las decisiones políticas por encima de las sanitarias, y sigue haciéndolo ahora. Con esto quiero decir que ese no que hubo en esa moción de censura no fue un no del Partido Popular, porque no olvidemos que el Partido Popular votó no, igual que, por ejemplo, los etarras de Bildu, igual que, por ejemplo, los separatistas, igual que, por ejemplo, los anarquistas de la CUP, o igual que, por ejemplo, los comunistas de Pablo Iglesias y de Podemos, y los socialistas del PSOE. Votaron todos que no. No fue un no simplemente del Partido Popular, sino fue un no de todo ese consenso, de toda esa élite globalista, de toda esa Agenda 2030, de todo ese foro de Sao Paulo que quiere impartir esas políticas aquí, de todo ese sistema que está aquí instaurado y que vive en su propio mundo. Y esto porque lo digo, porque aquí en España, si me ven ustedes aquí, es porque estamos con toque de queda. Una cosa increíble, que estamos con toque de queda y estamos con restricciones y estamos en lo actual estado de alarma, mientras la clase dirigente se metió el otro día a un festín espectacular que parecía aquello el Palacio de Versalles. Hicieron una fiesta de 300 personas. Mientras tienen a la gente confinada en casa, ellos viven a cuerpo de rey. Por lo tanto, obviamente que ellos quieren seguir manteniendo su chiringuito y llevar su hoja de ruta, aunque haya que acabar por encima por las libertades. Esto lo digo porque hay unos, quizá los comunistas sí que tienen algo más de ideología, y que, aunque son igual de liberticidas o más liberticidas todavía, pero al menos aún lo van de cara y lo dicen, igual de peligrosos que esos son aquellos tibios que van de demócratas y en favor de la libertad, y acaban de votar a favor de un estado de alarma de 6 meses cuando es anticonstitucional. La Constitución española dice que los estados de alarma solo pueden ser de 15 días, y han votado a favor. El Partido Popular se abstuvo, pero bueno, la abstención en este caso era un sí cobarde, ¿no? Para no decir que he dicho que sí, pero obviamente han dicho que sí. Por lo tanto, estamos entre todos ese consenso, da igual en qué espectro político ellos se identifiquen, porque al final sus políticas
internas, o sea, a nivel nacional y a nivel internacional, son las mismas. Tú me acabas de decir que al final, directa o indirectamente, apoyan que siga el chavismo o el socialismo en Venezuela, aunque apoyen a uno que sea abiertamente comunista y a otro que sea un socialista azul. Pues estamos hablando de esos partidos que tienen las mismas políticas a nivel nacional y a nivel internacional, y luego está Vox. Y es que esos partidos están a favor de Biden y luego está Vox está a favor de Trump. Por lo tanto, esos no, esa continua desacreditación ante Vox es un no de la Agenda 2030, es un no del Foro de Sao Paulo a todos estos movimientos que van más allá de la política, como te digo. Son movimientos que aglutinamos a españoles de toda clase y condición y que defendemos unos valores, una cultura, una tradición y unas libertades que son las que hemos heredado de nuestros abuelos. Y tú hablas, me encanta cuando dices eso, si estamos aquí no es pura casualidad, si hemos llegado a esto, así porque ha habido gente que ha usado sudor, lágrimas y a veces sangre a lo largo de nuestra historia por defender lo que tenemos hoy en día, nada es casualidad, y no nos podemos quedar de brazos cruzados, como estos sinvergüenzas, mientras ellos se meten unos festines de gambas y cócteles, confinan a la gente, restringiendo sus libertades y acabando al final con el control parlamentario, que es una realidad en España. Actualmente en España ya no hay un control parlamentario al gobierno porque han aprobado en ese estado de alarma que, aunque sea anticonstitucional, ya veremos en el futuro qué dicen los jueces, porque también se les ve con muchísimas ganas de acabar con el Poder Judicial y de nombrar ellos a sus jueces amigos. Aquí en España está pasando eso, señores y señores. El siguiente plan, la siguiente parte que se va a ejecutar va a ser poner a los jueces amigos. Y lo dicen públicamente y no pasa absolutamente nada, para que vean ustedes la situación grave que hay actualmente en España. Fíjate, Iván, tú has dicho una cosa que es importantísima con el tema de la moción, con el tema de la propuesta de la moción de censura. Y has señalado incluso que ya hay una violación a la Constitución, que es la que todo demócrata tiene que defender a capa y a espada, sea del partido que sea. Pero fíjate, para muestra un botón de lo que tú estás diciendo correctamente. El caso que aquí se ha llamado de Delcy's Gate, de Delcy, el caso de Ábalos, acaba de ser, metido en una gaveta, acaba de ser desestimado por la Fiscalía como si nada sucedió. Esa es la demostración de que van por las instituciones, que van a hacer cada día más vulnerable la justicia. O lo que es igual, la impunidad va a empezar a crecer como creció en Venezuela hasta que se la cogieron los socialistas comunistas. Mi pregunta es, ¿qué va a hacer Vox frente al hecho de que esa fiscal irresponsablemente o la fiscalía haya desestimado el caso de Delcy? Mira, Luis, en el anterior estado de alarma que hubo en el mes de marzo, cuando estalló toda esta crisis sanitaria, toda esta emergencia sanitaria, Vox interpuso una denuncia ante el Tribunal Constitucional precisamente por la inconstitucionalidad de ese estado de alarma, porque era un estado de excepción. La policía te podía parar por la calle simplemente por ir a comprar y te podía multar si consideraba que te estabas saltando las normativas, ¿no? por así decirlo. Y eso no estaba amparado dentro de la Constitución. Obviamente yo también no tengo plenos conocimientos en legislación ni en derecho, pero no estaba amparado. Dentro del estado de alarma no podían no podía acarrear las consecuencias que a la ciudadanía nos estaba acarreando. Arresto domiciliario, por así decirlo, no podíamos salir a la calle, y si salimos a la calle nos podía parar la policía en cualquier momento y nos podía multar, o si lo consideraban, simplemente por no llevar mascarilla, por ejemplo. Ha habido gente que ha acabado en el calabozo, ¿no? Entonces, ese Vox interpuso al Tribunal Constitucional, que es el máximo órgano. O sea, están los jueces, están la Audiencia Nacional, están los tribunales de justicia de primera instancia, por así decirlo, luego está el Tribunal Superior de Justicia y luego está el Tribunal Constitucional, que digamos que es el máximo organismo donde uno puede ir. Luego ya estaría el de Estrasburgo, ¿no? Bueno, pues ese Tribunal Constitucional todavía a fecha de hoy no ha dado respuesta.
a esa querella que puso Vox a ese recurso de inconstitucionalidad del primer estado de alarma, que obviamente actualmente no serviría de nada porque ya ha pasado, pero demostraría que fue un estado de excepción, aunque le llamaron estado de alarma encubierto. ¿Qué te quiero decir eso? Que algo está fallando en la justicia española, obviamente, y no lo digo porque no haya jueces honrados, que los hay, y de hecho, menos mal que los tenemos, igual que la policía, igual que el ejército español. No importa, lo digo mucho, no importa cuánto chorizo, cuánto traidor y cuánto sinvergüenza quiere acabar con esta gran nación que es España y con su Estado y con su libertad, que mientras, tanto en el gobierno central como en las 17 taifas, las 17 comunidades autónomas, no importa cuánta gente quiere acabar con esto, mientras haya un solo juez, un solo policía y un solo militar dispuesto a defender la legalidad vigente. Y eso lo hay. Pero ¿cuál es el problema? Cuando a esas personas que las defienden las apartan. Al general Luis Pérez de los Cobos, creo que se llamaba, fue un general de la Guardia Civil que precisamente hizo un informe a la Fiscalía del Estado anunciándoles que lo que estaban haciendo no era del todo legal. Bueno, pues esa persona ha sido apartada. La fiscal actual del Estado es la antigua ministra de Justicia, también del gobierno de Sánchez anterior a estas últimas elecciones. Por lo tanto, que están atacando a la separación de poderes es un hecho. Obviamente que ellos quieren llegar al máximo precisamente para controlar ya del todo a quién está y quién no está, para hacer y deshacer a su antojo. Vox estará de frente siempre, denunciará todo, tanto públicamente como en las calles cuando sea necesario, como en los tribunales. Se han conseguido victorias, ahora el problema es cuando la misma justicia ni siquiera admite a trámite las querellas que se imponen. Porque, lo que hablamos, la Fiscalía emite, a su vez, informes solicitando que no se lleve a cabo ese proceso judicial, como por ejemplo lo de Ábalos que tú me estás comentando. Estamos hablando de un momento donde llega una persona que no tiene derecho de circulación por el espacio europeo, llega aquí a España, no sabemos muy bien para qué. Todas las contradicciones, las 40 maletas. Sí, pero, y eso es importante también decirlo, pero creo que es más grave que la gente entienda que esto no es una persona que llega y queda con Delsi y trapichean lo suyo, que eso ya sería vergonzoso. Es que esa persona está usando su posición para obligar a que policía aduanera cometa una ilegalidad. Y quien no acata las órdenes es suspendido cuando está cometiendo una ilegalidad, porque seguramente habría policía diciéndole, oiga, esta persona tiene que pasar un control de seguridad. Oiga, esta persona, yo meto su identificación en la base de datos y no puede entrar en el espacio Schengen europeo, no puede entrar dentro de un país miembro de la Unión Europea. Bueno, pues usan su posición política para lo que es la libertad, lo que para todos los ciudadanos es que llegamos al aeropuerto, tenemos que pasar una serie de controles. Ellos la eliminan, le dicen que a esa persona no tiene que hacer ningún tipo de control y ya luego a saber que harían seguramente algún tipo de ilegalidad, porque si no, no lo harían con tanto ostracismo y con cosa tan oscura. ¿Qué quiero decir con esto? Que Vox intenta a nivel judicial parar todas las cosas y se han tenido victorias, como por ejemplo en el proceso evidentista hay gente, los golpistas están en prisión ahora mismo cumpliendo condena, aunque una condena un tanto extraña también, pero eso es otro tema, porque Vox interpuso la denuncia. Lo vamos a tener que tocar otro día porque se nos ha vuelto a acabar el tiempo, porque es que hay tanto por hablar, de verdad, Iván. Solo, Luis, para acabar, Vox estará siempre al lado de la libertad y de la democracia. Muchos nos tildan de ser partido, de que no somos un partido constitucional, pero ser constitucionalista no es simplemente llenarse la boca de constitución, es precisamente defenderla y luchar cuando por vías judiciales, cuando no se consigue. Ahora, si el poder del gobierno consigue, ni siquiera se admitan a trámite esas querellas de inconstitucionalidad, es que algo ya malo está sucediendo en la justicia española. ¿Qué nos queda? Nos queda la denuncia, nos quedan las calles, nos queda seguir convenciendo a la gente, nos queda nuestro poder. Nos quedan, por suerte, las redes, que de momento, aunque también han hecho ya un proyecto de ley para lo que ellos consideren material conflictivo en las redes, lo van a poder eliminar. Queda mucha tarea.
Pero, desde luego, estamos siempre, siempre, siempre al lado de la libertad, de la justicia y del bienestar de todos los españoles. Y también, obviamente, estamos súper concienciados y debe ser una tarea, sobre todo de la juventud, y también creo que entre nosotros tenemos que a partir de hoy iniciar, si puede ser, ese aporte a la ciudadanía joven española para que sea consciente de lo que sucedió en Venezuela, para que sea consciente de lo que está pasando actualmente hoy en España y para poder salvar, como tú dices muy bien, a Venezuela hay que rescatarla y a España hay que salvarla. Muchísimas gracias, Iván Cánovas, representante de los jóvenes de Vox en Barcelona, y espero pues que sigas produciendo la fuerza necesaria para la defensa de la democracia de España. Gracias, Iván, y será hasta Un saludo a todos. Un saludo a todos.